cierre de año tenemos pues una sesión también muy especial, que es un cortometraje y un largometraje documental. El cortometraje de ficción es un minutito, no dura un minutito, pero casi, es de Javier Macipe. Es un autor al que hemos tenido recurrentemente en Proyecto Aragón, con videoclips, con cortometrajes como Os Meninos do Río, que ha ganado muchísimos premios internacionales. Él no ha podido venir porque estaba rodando en Madrid, entonces bueno, os mando un saludo a todos y vamos a ver una historia que tiene que ver también mucho con el tiempo en el que estamos ahora, por la solidaridad. El documental que vamos a ver después, que es largometraje, dura unos 90 minutos, es de Germán Roda. Germán Roda y la productora es Estación Cinema, con su hermana Patricia Roda. Son pues un tándem que ha hecho cosas también muy interesantes. Vimos aquí hace ya años El Encamado, y Germán Roda pues también tiene toda esa faceta de documentalista en la que se embarcan historias tan potentes o tan interesantes como esta que vamos a ver hoy sobre el Papa Luna. El detonante para que este proyecto sea hoy una realidad, surge de una cuestión puramente policíaca, y es el robo del carro del Papa Luna. Lo que ocurre es que el documental aborda la figura del Papa Luna desde una visión mucho más completa, porque en realidad el Papa Luna tiene por un lado pues esa versión, como digo, más bien de investigación, más bien policíaca, pero luego es un personaje histórico de primer nivel. Es cierto que tradicionalmente poco estudiado, casi de alguna forma pues oculto, ¿no?, en la historia de los personajes ilustres de Aragón. Es un lujo, ¿no?, poder ver este trabajo aquí en Proyecto Aragón, y más en su 10º aniversario, hace mucha ilusión. Y es verdad que somos un equipo muy extraño en cuanto a composición, como guionistas, ¿no?, periodistas, un escritor, luego Germán Roda como director, pero es verdad que yo creo que la propia figura del Papa Luna, como habéis comentado muy bien, lo requiere, porque tiene tantas caras, tantas vertientes, que realmente había que estudiar muchos terrenos. Porque hay como 3 vías que se ven en el documental, que es la parte histórica, en la que se habla de los avatares históricos, de la vida y de lo que pasó tras la muerte del Papa Luna en su época. Luego también una parte científica, de intentar datar los restos óseos que se encontraron de su cráneo, y luego una parte policial. Yo me he dedicado sobre todo a la parte más de la parte judicial, la parte policial y la parte forense. Cuando empezó esta historia, a la SEO no entramos diciendo vamos a hacer una prueba forense. No, lo que hicimos fue colarnos. O sea, lo que hacíamos entonces los periodistas de sucesos, de tribunales. Colaboramos hasta en buscar descendientes de la madre del Papa Luna, en busca de que hubiera prueba de ADN. No hubo suficiente, no había gente, no se encontró, y entonces digamos que se centró en lo que fue la prueba 14, el carbono 14, que es la que se mandó a un laboratorio de Estados Unidos. 600 años sin descanso del Papa Luna se ha grabado en varias localizaciones diferentes, que fueron importantes tanto durante la vida del Papa Luna, de Benedicto XIII, como tras su muerte, como durante todo el proceso que ocurrió desde el robo de su cráneo en el año 2000. Entonces se rodó parte en Sabiñán, que es un pueblecito de la comarca de Calatayud, por supuesto también en Illueca se rodó, que es el lugar de nacimiento del Papa Luna. Por supuesto también Peñíscola, que como mucha gente sabrá, bueno, pues el Papa Luna, una vez que fue depuesto como Papa, se refugió en la fortaleza templaria, que es muy reconocible hoy en día en la silueta del pueblo de Peñíscola, pues todo aquel que haya estado allí, ¿no? Pero además el documental se ha rodado también parte en Aviñón,
que es la sede del Cisma de Occidente, donde tuvo su breve papado, el Papa Luna, y también se han rodado algunas escenas en Roma y otras, que esto llama mucho la atención y que tienen mucho que ver también con la historia, en Escocia, porque el Papa Luna tuvo también mucho que ver con la fundación de cierto sitio muy especial en Escocia. Queremos es que esto llegue al Vaticano, es decir, que el Papa Luna no se quede en un hereje, en un antipapa, sino que eso trascienda y el Vaticano algún día revise cuál es su posición sobre el Papa Luna. No solo ayudó a difundir las iglesias de la zona de Daroca o de la zona de Calatayud, sino que él, por ejemplo, fue muy importante en el compromiso de Caspe, por ejemplo.